Siglo XIX. Chile se emancipaba de España y comenzaba a organizarse en todas las tareas que el nuevo Estado debía emprender. Una de ellas era la educación, con el objetivo de adoctrinar a la nación bajo los nuevos valores republicanos. Desde que se forma el Estado republicano, hay una apuesta muy fuerte por la educación masiva de la población, desde la independencia misma. A 30 años de la independencia, estás armando un país, no solo este país, todos los países están armando un Estado, armando una economía, armando una política. ¿Qué país queremos hacer, po? O sea, hitos como la fundación del Instituto Nacional, en fin, tiene que ver con una visión de los políticos de la época de que la educación era un instrumento fundamental de formación de Estado y de nación. Entonces eso lleva al gobierno de Bulnes a tratar de sistematizar esta idea que venía de antes y de masificar la educación pública y primaria. Entonces se crea la Escuela Nacional de Preceptores para formar educadores para el pueblo. Bueno, estamos en lo que hoy día es la Universidad de Santiago, principalmente donde hoy día está la Escuela de Periodismo. Y este edificio es importante porque aquí está la Escuela Normal de Preceptores José Abelardo Núñez. La escuela normal que era la escuela de Santiago, la que formaba a los profesores normalistas. Cuya finalidad es esa, formar profesores para conducir este proyecto de hacer llegar la educación masivamente a la población nacional. Por lo tanto, ¿quién se metía a estudiar a la escuela normal? Jóvenes. Los estudiantes de la escuela normal entraban a los 14, 15 años porque la idea era que salieran lo más rápido posible para educar y por lo tanto eso significa que tenían una fuerte vocación social. ¿Qué es lo que está apareciendo ahí, más o menos, 1830, 1840? El Estado está construyendo una estructura educacional donde él va a jugar un rol eje articulador. En esto el gobierno de Balmaceda es muy importante porque es un gobierno que maneja muchos más recursos gracias al salitre, que ya pasa a ser propiedad chilena y el Estado saca una tajada importante de esa riqueza. Se crean numerosos liceos, se crea el Instituto Pedagógico para formar los profesores en enseñanza media, todo estatal, por supuesto, ¿no? Se introduce una reforma de los planes de estudio que incorpora la gimnasia como ramo, cosa que no existía. Es decir, la gimnasia, la actividad física, ¿no? Es decir, en todos los colegios, instancias educativas, se están creando clubes, ¿no? Porque la actividad deportiva, la actividad física pasa a verse como una actividad formativa, ¿verdad? Se empieza a ver el deporte como una cuestión que ayuda a la persona en todo sentido, a mejorar los hábitos, a mejorar la forma de vida, a mejorar el físico y sobre todo empieza a verse el deporte de una manera estratégica. Una posibilidad de guerra nueva podía estar cerca. Entonces también el ejército se empieza a hacer cargo del deporte y se empieza a ver como que esto ayuda a la raza, que es el concepto que más aparece en la primera mitad del siglo XX, que el deporte ayuda a que el chileno sea mejor, a que el chileno sea más fuerte. Eso lleva a que una entidad como la Escuela Normal, que forma preceptores, también se apropie de esta idea de mente sana en cuerpo sano, ¿no? e incorpore un elemento deportivo dentro de su quehacer. Tanto la escuela normal como la escuela de artes de oficio, por un lado tenían un fuerte sentido social de agrupar a mucha gente, generaron un barrio universitario importante, pero también un barrio deportivo importante, porque los dos equipos, arte y oficio y la escuela normal, tenían muchísimos jugadores, tenían equipos propios, participaban en muchas competencias y bueno, y por eso mismo aquí es la cuna donde termina surgiendo Magallanes. Hay un famoso profesor que estuvo en la fundación, no estuvo en la directiva, pero era profesor de la normal, que se llama Erasmo Arellano, que no tiene que ver con los arellanos, con David y todo eso. Entonces a él se le ocurrió la idea de formar un club
deportivo, pero también con atletismo. Más que nada era para fomentar el deporte en la juventud. Un grupo jóvenes, ¿no es cierto?, estudiantes, cabros jóvenes, ¿no es cierto?, que dijeron, profe, mire, nos gustaría hacer un equipo, y el tipo lo estimula, lo ayuda, los promueve, juega un rol de ese tipo. El club se fundó el 27 de octubre de 1897 entre alumnos y profesores de la Escuela Normal José Abelardo Núñez. Pero lo curioso es que la fecha de fundación de Magallanes, no recuerdo si el santo, el cumpleaños de el director de la escuela de esa época, José Tadeo Sepúlveda. Entonces, ¿qué te demuestra eso? Te demuestra que la fundación estuvo apoyada totalmente por la escuela. O sea, esto fue una cuestión pensada para que la gente de la escuela tuviera un lugar donde desarrollarse. Y en un comienzo no se llamaba como se llama ahora, se llamó primero Atlético Escuela Normal. El Atlético Escuela Normal, camiseta blanco y rojo, y el famoso escudo ese con 4L, que son leal, laborioso, libre y lozano. El club en su corta vida sufre sucesivos cambios de nombre, pasando a llamarse Britannia y luego Baquedano. Estaban en busca de una identidad que el paso del tiempo terminaría definiendo. El estudiante por naturaleza es un ser de paso por los lugares donde está estudiando. Es de paso, porque está destinado a irse. Entonces, ¿cómo arma el club? Todos los años tiene que ir cambiando los integrantes. Por ello que va cambiando de fisonomía. Es decir, y en algún momento aparece la decisión, y ahí es cuando parece que se llama Baquedano, de no solo tener alumnos integrantes, alumnos de la escuela normal, sino también el tipo que se fue, seguir perteneciendo al club. Siempre tuvo el lazo con la escuela normal, o sea, lo tuvo muchos años, digamos, ¿no? Especie recluta jóvenes ahí, pero ya no es parte de la escuela normal. Afuera, antes siempre había una placa que decía, en esta cuna de maestros se formó el Magallanes. O sea, la escuela normal siempre tuvo orgullosa saber que Magallanes tenía que ver con ello. Entonces, lo que comúnmente uno ve, hay un jugador que destaca en la escuela normal y al año siguiente pasa a Magallanes inmediatamente. Sin quererlo, la historia de Chile terminaría siendo determinante en la identidad y en el emblema de este club. Después de la Guerra del Pacífico, como que vino todo el proceso de marcación limítrofe de la Patagonia con Argentina. En 1881 hay un primer tratado, ¿no?, que algo arregló buena parte de los líos, pero quedaron un montón de líos. Todavía, por ejemplo, el tema de la posesión del estrecho de Magallanes. Y que por lo menos en 2 ocasiones estas tensiones llevan a ambos países al borde de una guerra. Y se genera en Chile una especie de psicosis bélica, de que va a haber una guerra y hay muchos sectores que propician la guerra. Si le ganamos a Perú y a Bolivia, ¿por qué no la vamos a ganar a Argentina? En fin. Y ahí es donde se firman los famosos pactos de Mayo, ¿no?, que reactualizan, mejoran el Tratado del 81 y elaboran efectivamente un tratado límite que es bastante bueno porque va a durar prácticamente todo el siglo. En el fondo, cuando el laudo finalmente británico deja en poder de Chile el estrecho Magallanes, me imagino que en esa época tiene que haber tenido mucha repercusión en el pueblo, digamos. Bueno, entonces en ese contexto es que están las 2 versiones del nombre. Uno, y de la camiseta, de que eso habría sido una especie de homenaje a Argentina, una especie de muestra de hermandad con Argentina. Pero es un mito urbano, porque en realidad es un acto nacionalista, un acto de mostrar chilenidad ante todo y mostrar que la zona antártica, o sea, más que la Antártica, la zona de la región de Magallanes va a ser chilena y no argentina con el paso del tiempo. Y los colores son lo que dice el himno, es decir, la nieve y el mar. ¿De dónde? Del extremo austral, de allá. La nieve y el mar, blanco y celeste. El gráfico, hace algunos años atrás, publicó en fascículo una historia de la selección argentina y ahí se dice que la camiseta albiceleste argentina es posterior a 1904. Es años 7, 8, no hay una fecha específica. Hacia fines de la década ya se instala la camiseta albiceleste como la camiseta de la selección argentina. Y por lo tanto la del Magallanes es anterior. Entonces, aquellos que piensan de que en el fondo lo que hizo el club fue copiar a Racing o copiarle a Argentina, no conocen bien la historia. Es todo lo contrario, es precisamente una institución que resalta los valores nacionales. Culturalmente Magallanes fue distinto. Y yo creo de que aprendieron rápidamente a
desarrollar las destrezas que tenían para jugar este juego. Ciertamente, digamos, había una disciplina y una responsabilidad y un ánimo de hacer las cosas bien que marcaba diferencia. Pero más allá de los resultados en la cancha, Magallanes se hizo una institución querible por el respeto y por la cultura deportiva que tenía y demostraba. Se habla de que Magallanes le decían la academia por la cantidad de copas que ganaba, pero también ciertamente por su origen académico, por su origen en el cual los jugadores mismos eran estudiantes y profesores. Ahí Magallanes tiene un año muy bueno, que es el año 8. Entonces hay un artículo de la revista Zigzag, por ejemplo, que dice el campeón de Santiago, ya los ganó a todos, por así decirlo, ¿no? Que es el primer título que logra. Ya empieza a llevar gente, después empieza a ser campeón en 1913 y etcétera. Y es un equipo que juega bien, o sea, es un equipo que da gusto ir a verlo jugar, por mucho que todavía no se jugaba con tanta preparación como después se va a hacer. La verdad es que en sus primeros tiempos a Magallanes se le decía el equipo saco, porque en esas épocas del amateurismo, poco menos que se llevaban con saco, digamos, los trofeos. Magallanes con gran arraigo. Muchísima gente iba a los estadios a ver a Magallanes. La gran academia albiceleste, el equipo carabelero, porque se había acostumbrado a ganar. Estamos aquí en un lugar donde llegaban los trabajadores, donde llegaban los pobladores, donde también hay que recordar que Ferrocarriles construía sus poblaciones para los trabajadores cerca, etcétera. Por lo tanto, un barrio de trabajadores bastante fuerte. Pero después Magallanes va a meter obreros, inserto dentro del barrio Estación Central, la cantidad de trabajadores de Ferrocarriles que entran a jugar a Magallanes va a ser importante. Y por lo tanto, Magallanes es como el primer gran equipo que uno ve en Santiago que abre una base social a lo que era el resto. Y la matriz de las primeras selecciones chilenas estaban basadas en Magallanes, en Audax Italiano, en Wanderers de Valparaíso, y no había más. El carácter que tenía el Magallanes era que era un club absolutamente de raigambre nacional. Eso provocó que hubiese como una identificación súper importante del pueblo. En el barrio obrero de la Estación Central y de la Escuela Normal, vivió un personaje visionario que sería una piedra angular en la vida de Magallanes y que terminaría siendo esencial para el fútbol chileno. David Arellano entraba en escena. Arellano es dentro de los menores de una familia numerosa donde su hermano mayor, Alberto Arellano, que incluso fue el fundador del Círculo de Periodistas Deportivos, él es el primero que estudia para ser profesor normalista. Entonces, ¿qué pasa? Que el ejemplo de Alberto sirve para que David también se meta a ser profesor. Estamos en Alameda, esquina Hermano Arellano, que antiguamente era la calle Covadonga, y este es un eje bien importante porque atrás mío, está abajo por los edificios actualmente, donde estaba la Escuela Normal, José Abelardo Núñez. Hacia acá está la ex calle Covadonga, donde nacieron los hermanos Arellano y donde vivieron su vida. Y hacia atrás está la Estación Central. Y la familia finalmente terminó asentándose en donde estamos nosotros, que es el 135 en dirección, donde por eso hay un mural en homenaje a él. Hasta que le ven las condiciones suficientes, mientras está estudiando en la Escuela Normal, y ahí se lo ve Enrique Abello, que jugador de Magallanes, era inspector en la Escuela Normal, le ve las condiciones, y David Arellano entra a Magallanes más o menos entre 1918 y 1919. Digo, era muy joven, ya estaba jugando en el primer equipo a los 17, 18 años. Titular indiscutido en Magallanes. Es figura dentro de los equipos de Magallanes que salen campeón el 20 y el 21. Después de ser profesor de la Escuela Normal, después de haber estudiado, quiere ser profesor de educación física
y por lo tanto se mete a estudiar en la Universidad de Chile para sacar el título de profesor de educación física, y eso también hace que juegue representando a la Casa de Estudio contra la Universidad Católica, etc. Y por lo tanto tenemos que ya para el año 24 David Arellano es uno de los proyectos más interesantes de futbolista que existe en el medio santiaguino y con una enorme proyección para el medio internacional. Da la idea de que uno está escuchando la historia de un santo, un tipo predestinado, que nunca hizo nada malo, que nunca se equivocó. Hay mucho de mito en la historia de David Arellano. Y una de las personas más importantes que había en el Magallanes y en el fútbol chileno durante la década del 20 es un personaje que se llama Marco Antonio Vera. Era como el preparador físico que preparaba a los jugadores. Y él relata que cuando conoció a David Arellano y él empezó a hacer ejercicios con David Arellano, de repente ve que David Arellano le empieza a hacer preguntas, le empieza a decir, oiga, ¿para qué sirve este ejercicio? ¿Por qué hacemos este ejercicio y no hacemos otro? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y él le respondía y Arellano sacaba un cuaderno y anotaba. Primer alumno que me preguntaba cuál era el objetivo de los ejercicios. Entonces, si la anécdota es verdad, ahí tenemos que Arellano era un tipo que se cuestionaba cosas. O sea, era un tipo que no aceptaba, sino que preguntaba y trataba de aprender para luego él mejorarlo o replicarlo. Se aproximaban tiempos difíciles para Magallanes. David Arellano, un adelantado a su tiempo, sería uno de los protagonistas en el primer desafío institucional que tendría el club. En esa época Magallanes tenía un estadio en la Avenida Independencia. Y ciertamente ahí también tenía su sede. Y el tema de discusión fundamental era que un grupo de jugadores, que era casi todo el elenco titular del club, encabezados por David Arellano, empezaron a plantear la posibilidad de que a los jugadores se les remunerara. La revolución en Magallanes, se anticiparon a los tiempos, quisieron normar más y mejor el fútbol. Obviamente es una cosa que debe haber venido de mucho tiempo antes, ¿no? En que él probablemente propuso muchas cosas y no se le... Eso no queda escrito en ninguna parte, ¿no? Propuso cosas y nadie lo pescó, digamos, lo miraron, les era de cabro joven, digamos. Y no, pues él tenía todo un plan en la cabeza. Porque es lo que está diciendo, mire, ¿para dónde va el fútbol? Lo que viene Argentina, lo que viene Uruguay, y que el fútbol es un espectáculo que mueve miles de personas. No, es algo y por eso hay que prepararse, hay que entrenarse. Tenemos que llevar una vida, tenemos que profesionalizar esto. No, tenemos que tener un uniforme, tenemos que tener un entrenamiento semanal, tenemos que tener un estado físico, porque vamos a dar un espectáculo del cual vamos a cobrar y con eso vamos a vivir, de eso incluso vamos a vivir. Por lo tanto, el fútbol hay que darle un salto a esta cuestión, un salto cualitativo, porque lo que está viendo es que en otros países la cosa va hacia allá. David Arellano aprendió muchas cosas en el sudamericano que se juega en Uruguay el 24, sobre todo le presta atención a lo que hacían los uruguayos y los argentinos. Entonces, en ese sentido también tenían razón, porque eso fueron los precursores ya del profesionalismo que vino después. Hasta que explota el sábado 4 de abril del año 25, que es cuando se tenía que elegir los capitanes de los equipos. ¿Por qué era importante elegir al capitán? Porque en esa época no había entrenador, entonces era el capitán el que decía la forma de juego, las decisiones más importantes para el equipo. Y los dirigentes de Magallanes se dan cuenta que David Arellano va a ganar la elección, que David Arellano va a ser un peligro para ellos y para sus jugadores amigos o para sus amistades, como se quiera ver. Y la reunión termina con 11 personas saliéndose de Magallanes, entre gente del primero, segundo y tercer equipo. O sea, es una merma importante de jugadores que van a terminar fundando después Colo-Colo. Claro, probablemente estos caballeros, que eran caballeros de altura, eran dirigentes de Magallanes, que eran los fundadores, no entendieron, ¿no? Hay que colocarse en el contexto de la época. Estaba en el año 25, además en Chile se estaba cayendo. Bueno, había habido un golpe militar, bueno, había vuelto Alessandri del exilio, recuperó la presidencia, a poco hay una constitución nueva. Bueno. En todo ese contexto está esa famosa asamblea que era habido 100 personas con suerte. Bueno. Y lo que va a significar la aparición de Colo-Colo y lo que pierde Magallanes es un golpe que le va a costar reponerse aproximadamente 8 años y que va a retrasar muchísimo lo que va a significar Magallanes después. Vale la pena bien preguntarse qué hubiera pasado si hubieran tomado en serio a David Arellano. Magallanes durante la década del 30 vive una coyuntura favorable, no planificada, que es una crisis en Colo-Colo. Mal uso del dinero,
jugadores que jugaban por más amistad de los dirigentes que otra cosa, etc. Y un montón de jugadores y dirigentes se van de Colo-Colo e inicialmente se van a un club que se llama el Deportivo Ñuñoa. Y lo que va a pasar es que a lo largo del año 32 ese Deportivo Ñuñoa se va a hacer tan fuerte, va a ser tan poderoso que incluso va a ser apodado el Pulpo, porque le quitaba a todos los equipos uno que otro jugador importante. Y a finales del año 32 el Pulpo se fusiona con Magallanes. Tenemos que se da la vuelta de mano, o sea, a inicios del año 33 hay un montón de ex colocolinos que vuelven a Magallanes a jugar y eso le da una fortaleza a Magallanes para que Magallanes se transforme en el mejor equipo chileno de los inicios del profesionalismo. Los partidos con Colo-Colo son clásicos del comienzo, ¿no? Porque además por las condiciones de nacimiento Colo-Colo, pues es crisis, o sea, los tipos terminan enojados, porque, no sé, es un conflicto, es un divorcio, no es una separación, no es un divorcio así a la buena, digamos, ¿no? Como antiguamente las leyes de fútbol eran más permisivas, yo creo que eran muy duros. Alta violencia creo yo que había. Ahora, como Colo-Colo y Magallanes eran los equipos que tenían más gente y que tienen la rivalidad, bueno, juegan mucho amistoso en el año. Hay años que te juegan 8 amistosos. Lo que se ha denominado el clásico de la chilenía. En 1933, Magallanes es parte de los 8 clubes que fundaron la Liga Profesional de Fútbol. El campeonato oficial es un espacio, pero muy pequeño. Pero efectivamente llegan empatados en punto y juegan la final. Ocurrió una cosa que en esa época era muy poco común aquí, ¿no? Los equipos se concentraron un día o 2 días antes del partido, digamos, ¿no? La gana Magallanes 2-1, con más de 10.000 personas en el campo de deporte. Estrecho, además, digamos, ¿no? Un partido peleado, ¿no? Sale campeón el año 33, el año 34, el año 35. Incluso uno de ellos sale campeón invicto. Y yo pienso que Magallanes en la época no tenía competencia, o sea, así de simple. Ahí hay figuras consulares como son fundamentalmente Arturo Caricacho Torres, que no solamente fue un jugador indispensable, sino que además era el entrenador del equipo. Y en ese tricampeonato él tuvo una actuación fundamental, del Chorero Avendaño, etc. Son algunas personas, son figuras que se pierden, digamos, en la memoria y en la historia, lamentablemente, pero que son, si uno hiciera un análisis, digamos, de los campeonatos, lo que ellos hicieron fue francamente increíble. Para luego pasar al año 38. Y eso marca un hito importante porque hasta el día de hoy son las 4 estrellas que lucimos en la camiseta, que se lucen y siempre decimos con orgullo que fuimos el primer tricampeón del fútbol chileno. 4 títulos en los albores del fútbol. Un mérito incuestionable. Los primeros años del profesionalismo, los equipos que peleaban en realidad eran Magallanes con Audax Italiano y después venía Colo-Colo. Luego de la fructífera década del 30, Magallanes siguió siendo protagonista de los campeonatos nacionales hasta fines de los años 40. En la siguiente década, Magallanes se convertiría en un equipo de campañas discretas. De ahí ya empezó de tumbo en tumbo y a decaer, tuvo que vender jugadores. Entonces después Magallanes se financiaba con 20 jugadores, salía un jugador bueno, lo vendían. La grandeza parecía quedar atrás y los títulos comenzaron a ser sinónimo de nostalgia. La cantidad de clubes que se van sumando y la cantidad de clubes que se suman exitosamente al profesionalismo va a ser importante. O sea, hay que recordar en la década del 40 ya de forma definitiva se mete Wanderers y Everton, después en la década del 50 se va a meter Palestino Rangers, O'Higgins, etc. Entonces va a haber una competencia muy grande en donde, por ejemplo, gente que le tenía cariño a Magallanes lo va a perder porque va a preferir, por ejemplo, los equipos locales o los equipos que están surgiendo. Pero la década del 50, uno no ve, por ejemplo, en Magallanes grandes contrataciones como sí había habido en la década del 40. Este proceso decadente del club se materializó en su primer descenso a la segunda división, en el Campeonato Nacional de 1960. Fue muy fuerte. Yo tenía 10 años, mi padre y mi madre eran socios de Magallanes, estaban en el estadio.
Y ese partido, entonces, claro, fue muy sintomático. Yo te decía, yo veo todo un simbolismo de que sea con la U. Íbamos ganando 2-0 y perdimos 3-2. Después del 3-2 hubo un cabezazo de un jugador que había sido de Colo-Colo, que jugaba ahora en Magallanes, y que un cabezazo en el palo, que se puede empatado a 3. Si empatamos a 3, nos salvamos. Por ese punto estaba al otro lado. Claro, porque fue algo impensado, como le decía yo. Habían como 7 fórmulas en contra que tenían que darse para que Magallanes bajara. Y resulta que todos los que estaban más abajo de Magallanes ganaron. Entonces fue impactante. Y esa vez, como le digo yo, estaba en el parque y puta, fue doloroso. No sé si lloré o me dio tanta pena que con la muchacha que estaba me tuvo que consolarme. Cuando termina el partido, hay un homenaje a Colo-Colo, que es campeón, ¿no? Y los jugadores de Magallanes lo reciben a Colo-Colo, no se van. Entonces, reciben para saludar el equipo Colo-Colo que entra a la cancha, para saludar a que son campeones, y los otros para consolar a estos que se van para abajo. El descenso en 60 es un choque bien importante para el fútbol chileno, porque es perder primero uno de sus fundadores, uno de sus protagonistas, uno de sus referentes, pero sobre todo un equipo que tiene, yo creo que puede haber hinchas de un montón de equipos que le tienen algún tipo de cariño a Magallanes. Para la gente de Magallanes fue una cosa muy difícil de aceptar, porque y eso duró mucho tiempo, porque obviamente se seguían pensando grandes, pues, digo el hincha, seguían pensando que eran grandes y ya no eran grandes, pues, y esa cosa no es fácil de aceptarla. O sea, decir, mire compadre, está ahí en decadencia, o sea, lleva 10 años en decadencia, que es lo que lleva Magallanes, o sea, más o menos, con una campaña buena en toda la década, una o dos, cuando mucho. O sea, ya no eres el grande de los años 40, ¿no? Pero eso para un hincha no es fácil que lo acepte. La ausencia de victoria, la ausencia de hitos significativos hizo que Magallanes perdiera su oportunidad histórica de estar entre los 3 o 4 más grandes equipos del fútbol chileno, como debería haberlo sido. A fines de los años 70, Magallanes tendría un renacer, un paréntesis que renovaría las esperanzas de volver a ser protagonista. Efectivamente, una época en que tú vuelves a tener un equipo de primer plano, después de haber, porque nosotros bajamos en 71, subimos inmediatamente porque nos subieron, no fue muy deportiva el asunto. Bajamos de nuevo en 75, crisis económica terrible, bueno, la crisis económica del país, por lo demás, ¿no? El tratamiento de shock, implantación de modelo neoliberal, bueno. Y ahí, ¿no es cierto?, hay los dirigentes, ¿no?, toman contacto y viene una oferta de la empresa Bulco de San Bernardo y de su gerente Hugo Vidal, porque Magallanes se vaya para allá, Bulco lo patrocina y Vidal pasa a ser el presidente del club. Era un señor que llegaba a la cancha del Estadio Bulco a las 9 de la mañana, conjuntamente con los jugadores, a saludar. Llegaba a saludar a Eugenio Jara, al director técnico de los comandos, y conversaba mucho con los jugadores en la cancha. Y un caballero, lo catalogaban así, como un caballero. Entonces Bulco en esa época tenía cancha de entrenamiento, o sea, tú podías llevar al equipo entero a jugar ahí. El gallo hace un plan, es decir, una planificación y dice, mire, estamos en el año 77, fines de 77, ya, 78 vamos a estar en segunda, el 79 vamos a ir a pelear el ascenso. No ahora, no me pidan el próximo año, bueno, no vamos a contratar ni vamos a volver locos, no. Y así va, ¿no? Vamos a llegar a primera, bueno, 2 años para consolidarse en primera y vamos a pelear el campeonato y ahí dijo, una frase que le resultó profética, el 85 vamos a estar en la Copa Libertadores, ¿no? Y el gallo cumplió el plan paso a paso. Sí había un líder administrativo, sí había un presidente con visión, que buscaba la forma de tener los recursos económicos para mantener un equipo. Ahí yo pienso que viene el renacer del verdadero Magallanes, el Magallanes que todos quisiéramos ver hasta el día de hoy. El año 79 salimos vicecampeones de ascenso, el 80 una campaña aceptable en primera, ahí aparece el equipo de los comandos famoso que trae Eugenio Jara, que instala esa frase, ¿no? Vamos a hacer comandos para recuperar la pelota y artistas cuando la tengamos. Esa era la frase completa, pero se quedó la primera, esa onda de los comandos, ¿no? El 82, muy buena campaña, yo diría que el mejor equipo de toda la década, incluso el de la Copa. El equipo de Jara, ahí está Marjoleta, goleador de campeonato, está Juan Rojas, qué sé yo, ¿no? Ahí es donde jugó Quintano en su última temporada en el fútbol.
Entonces, ahí ese era un auténtico chapino porque tejían. Eran jugadores dominados de pelota. Entonces, al hablar de Eugenio Jara, a mí se me vienen a la mente muchos recuerdos, porque Eugenio Jara es quien sube a algunos jugadores de las divisiones inferiores al primer equipo. Sube a un Eduardo Vilches, líder. Sube a un Ivo Basay, el hueso, un flaquito, diminuto, pero con una rapidez y una inteligencia de la cancha increíble. Sube un Lucho Pérez. Sube un Eduardo Calquín, que es para descanso, un cacho, el número 6 de Magallanes. Se armó un equipo más bajito en físico, pero más bueno en el sentido de jugar en conjunto, todo, y salimos tercero en el campeonato, llegó a la liguilla. Nos tocó jugar el primer partido contra Cobreloa, donde le dimos un toque en el Nacional y perdimos 1-0. Después el segundo partido de la liguilla nos tocó y le ganamos a la U 1-0. Y nos tocó definir el último partido con Católica, donde el que ganaba la liguilla. Y fue un partido memorable donde ganamos 3-1 con una actuación tremenda de Rodrigo Santander, de Lucho Venegas. Entonces, le dimos un partidazo que todavía se recuerda con la gente antigua, todavía recuerdan ese partido. Cuando ganaron la liguilla final a la Católica, ese fue un baile a toda orquesta, puro toque, ¿no? Magallanes tiene su mayor logro deportivo, ¿cierto?, en la historia del fútbol nacional, clasificando por primera vez una Copa Libertadores. Supimos que era en Uruguay, arrendamos un bus prácticamente y nos fuimos a Uruguay en el año 85, fue en mayo del 85. Yo me conseguí permiso en el trabajo, yo trabajaba en Chiletra y ahí juntamos la plata hasta que partimos porque era la oportunidad que teníamos de salir con el club. Y era algo que no se podía perder porque hacía tantos años que estábamos sufriendo, siempre peleando los últimos puestos en los campeonatos. Y llegaron muchos en avión, otros que se fueron en auto. Habían bastantes personas. Entonces fue Peñarol, Bellavista, Colo-Colo, Magallanes, ¿no? Y nosotros hicimos bastante digno, diría yo, sobre todo con los uruguayos. Lo que pasa es que nosotros perdimos con Colo-Colo los dos partidos. Y ahí fue cuando ganamos 1-0 a Bellavista con gol de Chico Pérez. Y se produce un foul que me hicieron, y el designado era Claudio Toro, porque Claudio le decíamos el fino Toro porque por su fineza para pegarle al balón. Entonces, Claudio, me acuerdo que él pone el balón a la orilla del borde del área. Cuando toca Silvaldo, él se empieza a echar hacia atrás. Y yo vengo, que estaba parado al lado, me anticipo a él y le pego por encima de la barrera y con la fortuna de hacer el gol. Y con ese gol después, bueno, partieron ellos y terminó el partido inmediatamente. Entonces, la verdad que fue más que nada una avivada mía, no fue ni preparado ni nada. Fue inolvidable después, no queríamos salir del estadio. Y después fue la emoción muy grande porque, ¿qué pasa? Que ya cuando terminamos el partido no había tanto público como en otras ocasiones y nos dejaron entrar a la cancha del Centenario y nos trajimos pastos, recuerdos de todo el estadio. No le digo que tuvieron que apagar la luz y ahí tuvimos que irnos. La verdad que lo celebramos en el camarín con mucha euforia y un recuerdo que nos quedó imborrable a todos los de ese grupo. E inscribe su nombre no solamente como participante en Copa Libertadores de América, sino como uno de los poquísimos, escasos equipos chilenos que ganan puntos fuera de nuestra frontera y esencialmente en el Estadio Centenario de Montevideo. Vale decir, un jirón más en la historia de un club plagado de éxitos, que hoy, el paso de los años, desafortunadamente ha olvidado. Nosotros podemos decir que mi generación tenía como referencia a esa de plantel. A diferencia de lo que ocurre con el equipo del 30, que salió tricampeón, eso nosotros lo podemos revisar en los libros de historia, pero nuestros padres nos hablaban de ese equipo, que fue el último gran equipo que tuvo, digamos, la historia Magallanes. Porque al año siguiente, el 86, bajamos a segunda, y ahí, bueno, después bajamos a tercera.
2 veces ha bajado a tercera. Si no hemos vuelto a primera división, ¿no? Desde el 86, lugares harto tiempo. Son 30 años. Como decía Julio Martínez, el viejo y querido Magallanes es un símbolo que representa el romanticismo de tiempos lejanos. Es el sentimiento entrañable y genuino que los hinchas del fútbol llevamos dentro. Las nuevas generaciones son las llamadas a tomar las banderas que sigan llevando adelante el nombre de la academia, el nombre del glorioso Magallanes. Es un equipo de pueblo, intrínsecamente y absolutamente chileno. El primer equipo importante en la época del profesionalismo, un equipo que fue capaz de generar cuestiones sociales importantes. Magallanes nos llama como sociedad a la reflexión profunda, a la modestia que debemos conservar como pueblo. Un equipo que tiene un lugar, yo creo que en el corazón de casi todos los hinchas del fútbol. Porque Magallanes es una familia, desde el abuelo hasta el nieto. Significa una parte de la vida de uno. Magallanes es romanticismo que también se ha perdido. Lo más grande, lo más bonito que puede tener. Y ojalá que no desaparezca, pues. Uno será el equipo que sea, pero yo creo que cuando Magallanes vuelva a primera división, el 90 y tanto % de los hinchas del fútbol vamos a esbozar una sonrisa. En el fondo es un equipo que tiene todo para ser de los grandes, pero está dormido hace mucho tiempo. Estamos esperando que vuelva alguna vez a ser lo que fue. Simplemente eso.